La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Hoy tenemos el gusto y la presencia del secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias, Nuria. Siempre contento de dialogar contigo en este programa de la A a la Z y sobre todo el día de hoy, que es muy especial. Es un programa especial que se ha preparado con motivo de esta celebración del Día Internacional de la Educación, que es una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de hacer conciencia en todo el planeta sobre la importancia de la educación para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y concretamente el objetivo número 4 que establece una educación de calidad. Hay que comentar, secretario, que durante este confinamiento por la pandemia del COVID-19 que ha afectado pues prácticamente al mundo entero, la educación es uno de los rubros que han resultado más afectados, ya que millones de niños y niñas no han podido ir a la escuela, ha supuesto también la falta de escolarización para ellos y han sido vulnerables, sobre todo los países pobres. Justamente el lema del Día Internacional de la Educación en 2021 es justamente recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Y hoy un programa especial, secretario, porque vamos a contar con la presencia de la doctora Etelvina Sandoval Flores, que es presidenta de la Junta Directiva de Mejoredu, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y quiero comentarles que la doctora Etelvina Sandoval pues es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Como investigadora educativa desde hace más de 30 años, su mirada principalmente se ha enfocado en analizar y construir un conocimiento sobre las condiciones del trabajo docente en distintos niveles, desde el enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica. También ha coordinado diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales auspiciados por la UNIFEM, la ONU, CONACYT, la Organización de Estados Americanos, y hay que comentar que su investigación más reciente sobre profesores principiantes fue auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Ha sido investigadora externa de la Universidad de Buenos Aires y ha publicado artículos en diferentes libros y revistas de investigación, además de ser autora de libros como La trama de la escuela secundaria, Institución, Relaciones y Saberes, Los maestros y su sindicato, relaciones y procesos cotidianos y retos y posibilidades en la formación de maestros, una perspectiva desde América del Norte. Y está con nosotros hoy, le damos la bienvenida que esté enlazada en este programa especial de la A a la Z Puebla en Casa, con una charla muy interesante que ella tiene preparada para este día, secretario. Yo quiero iniciar agradeciendo a la doctora Etelvina Sandoval toda su disposición. La doctora Etelvina, como ya diste cuenta de ello, es una mujer con una gran experiencia, pero además de su gran experiencia, tiene una gran humildad para compartir sus saberes. Toda su perspectiva de trabajo de base, pero también teórico, nos permite aprovechar este gran aporte y contribución que tiene para la educación en Puebla. Así es que, doctora Etelvina, te agradezco toda tu contribución. Puebla te lo valora, te lo reconoce. Y el día de hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de la Educación declarado por la ONU, creo que es muy pertinente el tema en el cual gira la discusión, recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Creo que estamos frente a grandes retos, estamos frente a condiciones de incertidumbre por parte de los docentes, y cada vez se hace más necesaria una reflexión, compartir puntos de vista en relación al rol que le toca jugar a los docentes, cómo se resignifican los conceptos de enseñar, de aprender, de evaluar, de acompañar estos procesos a distancia. Creo que ese es el reto y sé que
Tu experiencia nos va a ayudar cada vez a tener mayores escenarios de certidumbre, pautas que nos puedan ayudar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta bienvenida. Realmente la agradecida soy yo por poder tener la oportunidad de estar en contacto con los maestros poblanos y con otros maestros también de otros estados del país. En estos momentos que, como ya señalaba el doctor Melitón, secretario de Educación del Estado de Puebla, son momentos de incertidumbre, pero creo también que pueden ser momentos de construcción. Es decir, hay temporadas en las cuales uno puede capitalizar más los aprendizajes, ciertos aprendizajes. Pues yo me invitaron a una conferencia y bueno, también a una charla y al mismo tiempo preparé algunas cosas que ustedes me dirán si conviene que las vaya proyectando o si lo hago muy brevemente y después hacemos la charla proyectada. Pero bueno, hay una PPT que presenté, no sé si es posible hacerlo porque no sabía muy bien cuál era la dinámica en esta reunión. Y si creen posible, pues la subimos y voy a tratar de hacerlo bastante, bastante ágil para que no haya ningún problema en cuanto al tiempo, dado que siempre este tipo de programas a través de televisión y del internet tienen sus reglas, ¿verdad? Entonces, si es posible, ustedes me dirán. Claro que sí, doctora. Lo que queremos Bien. es escucharte, abrevar de tu experiencia. Así es que tienes todo el tiempo y ya al final podemos hacer algún intercambio de puntos de vista. Yo te preguntaré algunas cosas y con eso podemos aprovechar todavía más tu intervención. Muchísimas gracias. Pues si la pueden subir, creo que por ahí estaba Jessy. Quiero decirles que primero el título lo modifiqué un poco. No sé si se puede subir, Jessy. Bueno, Ahorita lo modifiqué lo un están poco checando. planteando que sería la educación y la labor docente en nuevas circunstancias. Inicialmente había planteado solamente la labor docente, pero dada el tema o la razón por la cual estamos aquí reunidos y que tiene que ver con el día que hoy se celebra, que es el Día Internacional de la Educación, me pareció conveniente plantear la labor del maestro en el contexto de la situación educativa que actualmente tenemos. Entonces, este fue el título. Ya lo había señalado, lo habían señalado al inicio. El motivo de esta reunión es recordar o dar una aportación en este día, que es el Día Internacional de la Educación, cuyo tema me parece más que vigente. Es recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Estamos hablando entonces de una generación que ha estado marcada educativamente, de jóvenes, niños, adolescentes, que ha estado marcada por una circunstancia particular que ha sido la de estar alejados de las escuelas y estar recibiendo educación en nuevas circunstancias. El tema que el Día Internacional de la Educación tiene, que es esta que señalábamos, significa reforzar la educación incrementando la colaboración y la solidaridad internacionales. Estamos entonces en momentos importantes de podernos replantear formas de colaboración y sobre todo formas de solidaridad en momentos en los cuales la educación que se ha desarrollado nos ha puesto frente a una muestra de grandes desigualdades sociales que existían, pero que se han recrudecido a partir de estas nuevas formas de trabajo. En general, bueno, creo que no se pudo subir esto. Todos sabemos que el impacto que se tuvo
fue de 1.600.000 millones de estudiantes a nivel mundial. Y estos estudiantes, de ellos un tercio no ha podido tener acceso a la enseñanza a distancia. En México, el día 23 de marzo de 2020, 34 millones de estudiantes de todo el sistema nacional desde ese día se encuentran trabajando a distancia. Solamente en educación básica y media son 30 millones y medio de estudiantes que se encuentran trabajando a distancia, más otros 4 millones y medio casi que se encuentran trabajando en educación superior. Es decir, la educación ha tenido un cambio radical, ha dado una vuelta, ha dado un giro y hemos tenido que inventar nuevas formas de trabajo. A partir de sostener la educación, se han implementado varios programas. El Aprende en Casa, 1, 2, y estaremos por iniciar el programa Aprende en Casa 3, que ha tenido varias modalidades, desde en línea, por televisión, por cuadernillos, por radio. Es decir, ha habido una serie de planteamientos que se han utilizado para lograr que los estudiantes puedan estar en contacto con los maestros, de alguna manera en contacto con la escuela, y de esta forma también poder lograr que no haya una desafiliación escolar, una separación de los estudiantes de la escuela, cosa que ha sido, que desde mi punto de vista, bastante exitosa, pero que tampoco podemos decir que es posible ya que se haya esto logrado. En la Mejor Edu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, hemos estado preocupados por el análisis de lo que está sucediendo. Creemos que para poder dar algunas sugerencias, que son el tipo de trabajo que a nosotros nos corresponde, y dar lineamientos, es importante construir conocimiento. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está viviendo realmente la educación a distancia? Sabemos que hay un proyecto que se está desarrollando, pero también sabemos que entre ese proyecto y su concreción en las realidades educativas, no podemos hablar de una realidad educativa, sino de distintas realidades educativas, pues hay variantes. Entonces, para nosotros nos ha sido muy importante poder desarrollar estudios e investigaciones que nos den cuenta de cuáles han sido las experiencias de estos sujetos, maestros, estudiantes, directivos, e incluso los tomadores de decisiones, los secretarios de educación estatales, y a partir de algunos estudios que hemos hecho. Nosotros tenemos una serie de 5 estudios que le hemos llamado experiencias durante la pandemia. En estas experiencias de apoyo a la educación durante la contingencia sanitaria, tenemos 5 estudios. Uno de ellos es para educación básica, las experiencias de las comunidades educativas en educación básica, y otro en educación media superior, que se hicieron a través de encuestas. Desde luego entendemos que fueron encuestas no universales, sino encuestas hechas también, porque también nosotros hemos aprendido a trabajar en nuevas circunstancias. Fueron hechas a través de la plataforma Google, donde la gente contestaba. Nos llamó mucho la atención la participación masiva de la gente, en donde planteaban cuáles habían sido estas experiencias, problemas que habían enfrentado en la educación a distancia, o en la educación fuera de la escuela, tanto en educación básica como en educación media superior. Sí es importante decir que estos estudios se hicieron en la primera fase del programa Aprende en Casa. Sin embargo, no están centrados en el programa, sino en las experiencias que han tenido los diversos actores. Tenemos otro estudio que tiene que ver con experiencias internacionales de apoyo a la educación. Estas experiencias internacionales de apoyo a la educación
es qué han hecho otros países. Y es un trabajo que se ha hecho con más de 15 países y una ciudad, que es la ciudad de Nueva York, y que nos puede permitir tener elementos comparativos respecto de lo que otros países han estado haciendo para poder aprender y para poder también retroalimentarnos. Otro más sobre experiencias locales, seguramente ahí también participó el maestro Melitón, porque a todos los secretarios de educación hubo un cuestionario para ellos en donde planteamos qué es lo que estuvieron haciendo localmente. Había un programa nacional, pero al mismo tiempo había un programa local. Todos crearon algún tipo de propuesta local. ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Cómo les fue con esas propuestas? Es muy importante tenerlo como un insumo para poder analizar esta experiencia. Y un quinto estudio que desarrollamos también tuvo que ver con las comunidades escolares en confinamiento, pero este fue un estudio más cualitativo a través de entrevistas. Entonces, hemos mezclado las encuestas con entrevistas, con documentos que han producido en otros países y con documentos y experiencias que se han tenido en México, en los distintos estados de la República, las distintas autoridades locales. Esto nos parece muy importante. Necesitamos que este conocimiento de lo que hemos venido haciendo se pueda aprovechar para poder plantear alternativas para el cambio y la transformación que se ha venido dando en la escuela y en la educación, pero que seguramente se seguirá dando. Entonces, si no sabemos lo que estuvimos haciendo y de ello aprendemos, difícilmente podríamos nosotros plantearnos una posibilidad de qué hacer. Hay una agencia, la Red Interregional de Educación en Situación de Emergencia, la RIESE, que plantea algunos elementos en los cuales tendríamos que irnos centrando. También hemos revisado, como ustedes ven, algunos documentos y propuestas internacionales en donde se señala que los sistemas educativos nacionales están reconstruyéndose. En este sentido, hacia la reconstrucción de nuestro sistema educativo nacional, tenemos que trabajar buscando reducir las vulnerabilidades, mitigar las amenazas y también desarrollar capacidades para enfrentar emergencias en el futuro. Se tiene que institucionalizar una política educativa de gestión de riesgos y de protocolos ante emergencias. Plantea esta agencia internacional y en ese sentido nosotros pensamos que tenemos que pensar en la reconstrucción de una política educativa que gestione los riesgos, y en este caso los riesgos ante la pandemia, que pueda crear protocolos viables para poder atenderlo y que al mismo tiempo aprovechemos esta situación para ir introduciendo elementos de mejora y de reorganización del sistema educativo a partir de 3 dimensiones. Una es la dimensión cognitiva del bienestar. Y esto nos lleva a pensar en el modelo educativo que tenemos y en analizar qué modelo educativo se requiere, en lograr una participación de los maestros y de las maestras, fortaleciendo su función educativa, una función educativa centrada en el aprendizaje y en el fortalecer las capacidades escolares para participar en la implementación del modelo educativo. Otra dimensión es la dimensión física del bienestar. Es importante garantizar las condiciones mínimas para el trabajo, la infraestructura, los servicios
para llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje con seguridad. Y también, muy importante, priorizar la atención a estudiantes en condiciones de desventaja. Y una tercera dimensión que hemos planteado es la dimensión psicosocial del bienestar, es decir, promover el involucramiento de distintas instancias, que no sea solo la escuela o las autoridades educativas las que participen, sino desde luego las autoridades de salud, lo social también, y el involucramiento familiar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esto se ha venido dando. ¿Qué hemos aprendido de ello? ¿Cómo podemos fortalecer este involucramiento familiar sin que los padres sean los que tengan la responsabilidad, pero que sí puedan participar en estos procesos de aprendizaje de sus hijos? Ustedes saben que los padres de familia habían estado muy alejados de la escuela en algunas partes, porque sobre todo en comunidades urbanas, los padres de familia estaban alejados de la escuela. Hay como una barda que divide a los padres de familia de la escuela para que no puedan entrar, pero además, por sus mismas condiciones de trabajo y de vida, difícilmente estaban presentes en la escuela. Muy distinto en las comunidades rurales. Pero la intencionalidad es trabajar para construir comunidades educativas inclusivas y libres de violencia. Bueno, en este sentido, digamos, este sería como un planteamiento más conceptual, que desafortunadamente no puedo mostrárselos en algunas gráficas, pero yo les voy a mandar la presentación. Tenemos un primer momento, es construir aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido de esta temporada? ¿Qué hemos aprendido de la experiencia que nos tocó vivir? Aquí quiero recordar a un colega argentino que en el seminario que tuvimos sobre formación docente, un seminario que fue interamericano, nos decía que esto ya no es una anécdota, ya no es la anécdota que pensábamos podía ser cuando en el mes de marzo todos nos retiramos pensando en que podríamos regresar pasando las vacaciones de primavera. Esto ya ha transformado, ha llegado al hueso, ha cambiado. Él ponía el ejemplo de una carne que se asaba y que si se quemaba un poco por encima, pues podía tener alguna modificación en la estructura, pero básicamente su estructura quedaba igual. Pero si esta carne se asaba muchísimo más tiempo, se volvía carbón, se transformaba. En esa transformación estamos nosotros. La escuela se ha transformado y la educación se ha transformado. ¿Cuáles son las cosas que podríamos nosotros tomar en cuenta para aprender de esta transformación? Bueno, hay algunas cuestiones que la UNESCO ha señalado, ¿no? Ha señalado, y precisamente porque estamos hablando de UNESCO, ha señalado 5 medidas, cinco acciones. Una de ellas es tomar medidas necesarias para reabrir las escuelas de manera segura e inclusiva. La reapertura de las escuelas es todo un tema. Se reabren las escuelas, ¿cómo se reabren? Aquí se ha hablado de modalidad mixta, de modalidad a distancia, modalidad mixta, una apertura en donde no necesariamente sea volver a esta reapertura anterior. Un segundo punto ha sido apoyar a todos los profesores como trabajadores de primera línea y priorizar su formación y desarrollo profesional. Una tercera acción es invertir en el desarrollo de habilidades para una recuperación inclusiva. Es decir, qué habilidades se tienen que tener para que esta recuperación pueda pensar en una educación distinta, una educación inclusiva que aparece en nuestra misma Constitución, pero que realmente todavía falta mucho para poder lograrla. También la UNESCO plantea reducir la brecha digital, que ha impedido que algunos estudiantes, un tercio, que dicen ellos, de estudiantes del mundo,
puedan acceder a la educación después del cierre de escuela y, bueno, los presupuestos educativos para poder atender de una manera efectiva esta situación. Bueno, los maestros han vivido, ya que esto estaba centrado en maestros, yo me quise plantear algunos retos que ellos eh, manifestaron. Muy brevemente, y yo los invitaría a poder leer las encuestas. Tenemos muchos trabajos ya en el blog de Mejores, en nuestra página, aquí en términos de los maestros de educación básica. Ellos reportan obstáculos en la atención a los estudiantes con condiciones de vulnerabilidad. Creo que esto está surgiendo muy fuerte. Los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad tuvieron muchísimas más dificultades para ser atendidos y ser atendidos adecuadamente. La otra cuestión, aquí estoy poniendo los porcentajes altos, en la primera era el 68,8%, una segunda 59,5%, es decir, más de la mitad de los profesores que participaron hablaron de inconvenientes para brindar una retroalimentación a los estudiantes. Esta retroalimentación necesaria, y en telesecundarias este problema aumentaba. 58,1% tuvo contratiempos para orientar a las familias, aumentando también en telesecundarias. 54,9% menciona el apoyo emocional a sus estudiantes. Muy complejo brindar apoyo emocional a los estudiantes. Y esta dificultad aumentaba en telesecundarias igual, pero aumentaba mucho más en educación media superior, donde el apoyo emocional a los estudiantes era pues más complejo, precisamente por la dificultad de tener contacto con los estudiantes y por la falta de apoyo de las familias a los estudiantes, que en educación media lo señalaban como más profundo. Y sobre todo la capacitación para el trabajo a distancia. No era muy claro cómo podría trabajar a distancia los maestros. Entonces, había retos enfrentados por las y los docentes en educación básica y en educación media superior. Yo estoy señalando solo algunos de ellos, aunque también hubo muchas cosas que los maestros estuvieron haciendo para poder resolver esta situación de separación con los alumnos. Pero lo que sí podemos concluir de estos planteamientos que hacen los maestros es que entraron a un periodo de intenso aprendizaje, algunos con apoyos, otros sin ellos. Sobre todo el apoyo fundamental para el poder atender problemas socioemocionales de los estudiantes, que me parece que es algo que la Secretaría de Educación Pública tendría que empezar a considerar. No hay manera de que los maestros puedan involucrarse en ciertos temas sin correr riesgos incluso que pueda haber demandas, que puedan los padres protestar o que puedan ellos ser agredidos también. Entonces, digamos, un chico que plantea problemas sociales hablan de una posibilidad de una depresión fuerte o de un suicidio, los maestros no saben qué hacer con ellos. Y aquí yo me recordé mucho un trabajo que yo estaba haciendo con maestros principiantes, una investigación que hice en el 2014, donde una maestra me decía, es que no tenemos nosotros capacitación para atender los problemas de nuestros estudiantes. Ella trabajaba en una zona vulnerable, donde había muchos problemas de drogadicción, y ella encontraba a sus estudiantes con activo en las mochilas y me decía, ya sé, ya se lo encontré, ya hablé con él, ya me dijo que sí lo usa. ¿Y ahora qué hago? Llamo a los padres y los padres me van a decir que no es cierto, que estoy yo acusando a sus niños, pero tampoco sé qué hacer. Y me parece que los problemas de los estudiantes están surgiendo con mucha fuerza
en estos momentos y que es importante tener estrategias que son muy distintas a las que se tenían antes. El chico que no se adaptaba a la escuela, pues podría irse, ¿no? La escuela, como me dijo un día un director, es un hospital de sanos. Aquí tenemos a los muchachos que pueden seguir las reglas. Los que no pueden seguir las reglas no estarán más. Creo que es importante que ahora nosotros podamos entender a los jóvenes en términos de los problemas que están enfrentando por esta distancia de la escuela, pero por esta distancia en relación a sus compañeros y también por esta distancia emocional que están teniendo y la falta de comunicación con los otros en el espacio escolar y sobre todo con los maestros. Hay ahí un tema fuerte que me parece una nueva escuela, que ahora sí sea una nueva escuela o nuevas escuelas mexicanas deberíamos de considerar. Bien, yo les señalaba que la pandemia ha llegado a los aspectos estructurales del sistema educativo y la educación del futuro con la que nos encontremos y que vamos viendo y que vamos a encontrarnos dentro de 5 años, va a ser la que en este momento estemos construyendo nosotros. Estas son ideas de Néstor López. En esta idea de realmente plantearnos una educación del futuro que vaya más allá del discurso, tenemos que participar todos, pero también tenemos que entender que están en juego propuestas y discursos políticos diferentes que tienen tras de sí concepciones educativas distintas. Entonces, nosotros debemos tener muy claro el tipo de escuela que queremos construir. La educación que nosotros construyamos va a ser aquella que hagamos a partir de nuestra participación y también de nuestro compromiso político. La escuela siempre ha sido un punto de debate político, la educación lo ha sido siempre. Y en este sentido debemos de tratar de ir consolidando y planteando posicionamientos que deben terminar siendo ejes rectores de las transformaciones educativas que se vienen y que nosotros queremos. Es una discusión que tiene que abrirse. Es importantísimo abrir discusión, hacer foros, proponer nuevas formas, tener muy claro que los cambios que hemos estado haciendo han venido resolviendo lo inmediato, que haya escuela, que haya clases, pero sí tenemos también que abrir un debate en términos de una nueva escuela o nuevas escuelas. Ahí hay algunos autores que han estado hablando que no se puede hablar solo de una nueva escuela, sino de nuevas escuelas, porque tenemos que incluir el concepto de diversidad regional, lingüística, para poder plantearnos a la escuela, digamos, la escuela del mañana. ¿Cuál es el papel del maestro? Me voy a centrar en esto. El papel del maestro, bueno, se ha dicho mucho que la educación a distancia aumenta las desigualdades. ¿Por qué? Porque hay una interacción pedagógica reducida. No es fácil hacer una dosificación pedagógica, la dosificación pedagógica que cada niño requiere y que los maestros hacen cotidianamente de manera presencial. Eso lo sabemos los que somos maestros, los que hemos estado frente al grupo y sabemos cómo podemos dosificar el conocimiento para un niño y para otro que no está aprendiendo igual. Esta dosificación pedagógica no puede estarse haciendo tan fácilmente a distancia. No es fácil detectar las dificultades como se hace frente a frente, cara a cara, buscar los puntos de apoyo, dar una atención personalizada en medio de la atención general. Esto es lo que generalmente se hace en el salón de clase. ¿Cómo poder construir una relación pedagógica que recupere esto de poder dosificar pedagógicamente y poder dar los apoyos que los niños necesiten? Esto lo han venido haciendo los maestros, entendiendo las diferencias de sus estudiantes y apoyándolos en la medida de sus circunstancias. Es por esto que
es muy importante que las experiencias pedagógicas que se han venido construyendo también puedan documentarse. Es una obligación documentar estas nuevas experiencias de trabajo, estas nuevas experiencias pedagógicas que se han venido desarrollando. Yo creo que si un eje está atravesando la necesidad de una construcción de nuevas escuelas, es el eje del trabajo pedagógico. El eje del trabajo pedagógico como una tarea colaborativa que no debe soslayarse. ¿Cuáles son las nuevas pedagogías que nosotros podemos ir implementando? En estas nuevas pedagogías, desde luego, estará el reconocimiento de la diversidad, necesariamente. En primer lugar, el reconocimiento de una diversidad que es importante conseguir para promover oportunidades de escuelas distintas, escuelas que acepten a los otros. También la otra cuestión que debemos tomar en cuenta es la formación de los maestros. Para la formación de los maestros tenemos que entender que los maestros están ahora actuando de una manera distinta y por lo tanto requerimos, vuelvo a repetirlo, recuperar el trabajo pedagógico como tarea colaborativa. Desde Mejor Edu hemos desarrollado algunos elementos en términos de talleres que les llamamos talleres que recuperan un trabajo colaborativo, un trabajo de una comunidad educativa, que me parece que es un concepto que debe estar presente, un concepto en donde podamos recuperar a la escuela como colectividad. La escuela es colectividad, debe ser el grupo, no debe ser el yo. Descubrimos que podemos compartir conocimientos y en la escuela las aportaciones individuales se vuelven colectivas. Esto es importante de tenerlo. Compartir conocimientos es algo que para mí es importante en este momento. Dice Philippe Merrill, compartir conocimientos y no compartir software. ¿Cómo podemos? Estamos ante un reto. Esos conocimientos, no solamente estar compartiendo láminas, estar compartiendo software, sino cómo podemos abrir a un compartimiento de los conocimientos y viendo al maestro como un constructor de este esfuerzo colectivo. No es solo el transmisor, sino también el constructor. No es solo el intérprete, sino el constructor. Esto me parece fundamental para que realmente podamos hablar de algo que se ha venido convirtiendo en un eslogan, la revalorización del trabajo del maestro. Y en este momento estamos en posibilidades de que el profesor pueda participar de una manera distinta a partir de recuperar sus experiencias pedagógicas y participar en la construcción. Una construcción ordenada, desde luego, una construcción guiada, pero sí importante abrir un espacio de discusión de nuevas pedagogías, nuevas formas de trabajo y donde se incluya un reconocimiento a la diversidad. Desde luego que también tendrá que incluirse un reconocimiento a nuevas formas de evaluar el trabajo. Lo quiero decir aquí muy claramente, porque ahora estamos ante una andanada y mucha preocupación por la pérdida de aprendizajes que en algunos casos han llegado a considerar verdaderas catástrofes. Los niños ya perdieron todos los aprendizajes. Bueno, sabemos que muchas veces pues se ha hablado de esto, de la pérdida de aprendizajes, se ha hablado incluso de que cuando los niños se van de vacaciones y regresan ya perdieron los aprendizajes, habría que ver de qué aprendizajes estábamos hablando. Pero actualmente se habla de que hay que medir el tamaño de la pérdida
y aparece nuevamente el fantasma de la evaluación para ver si los estudiantes han aprendido lo que tenían que haber aprendido, y todos sabemos que no fue así, ¿verdad? Y entonces tenemos que medir para ponernos al día y recuperar los aprendizajes perdidos. En este caso, estamos hablando de aprendizajes institucionalizados, ¿no? Institucionalizados. ¿Cuáles son los aprendizajes que se han institucionalizado y que los alumnos deben tener? Es decir, el contenido oficialmente autorizado que pasa a través de una persona llamada maestro a su estudiante, y al estudiante se le espera que lo asimile y que recuerde ese contenido y luego demuestre que ha sido aprendido sometiéndose a algún tipo de evaluación. Pero mi pregunta es, en este momento no tendríamos que pensar en qué otros aprendizajes han aprendido, han tenido los niños, qué otros aprendizajes han adquirido. Evidentemente que hay un programa que han estado siguiendo, pero también evidentemente sabemos que este programa que han venido siguiendo tiene dificultades precisamente por la falta de una comunicación directa, por la falta de una posibilidad del maestro para ir viendo el avance de cada niño. Hay ciertos contenidos que están ahí que no sabemos qué tanto han aprendido los niños, pero también podríamos mirar hacia ver qué otros contenidos han aprendido ellos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero muy al principio de la pandemia, en abril, hubo una conferencia de un pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que presentó una ponencia en la cual creo que se llamó Por una buena escuela en tiempos de coronavirus. Y él aprendía el asunto de cómo responde la escuela y los docentes a la situación de la suspensión presencial. Y él con mucha sencillez planteó 11 puntos. 11 puntos que ahorita yo voy medio a solamente tocar algunos. Primero, la casa es un laboratorio de aprendizaje. La cocina es un taller de ciencias. Construir la historia puede hacerse a partir de la historia de la familia, elaborar un diario. La geometría a través de diseñar el mapa de la casa. La lectura en voz alta a la familia. El crear una película a través del empleo de los medios digitales. El periódico de clase, la correspondencia con nuestros compañeros. En fin, fue señalando cosas que seguramente, porque las tenemos a la mano, no las consideramos como parte del currículum. Yo me acuerdo aquí una observación de clase que hace mucho hizo Ruth Paradise, donde la maestra estaba dando la clase de los 3 estados del agua, y afuera estaba lloviendo y después granizando, y los niños se distraían con eso y ella no lo utilizaba. Eso que finalmente eran los 3 estados del agua, o los 2 estados del agua, al menos la líquida y la sólida, para poder vincularlo con el tema que ella tenía. Estamos tan acostumbrados a seguir solamente el plan de trabajo y lo que los niños deben aprender, que debemos ahora de considerar una posibilidad de reconocer otros aprendizajes que se han generado fuera de la escuela, también en lo que hemos hecho, en los esfuerzos que hemos hecho, y retomar los saberes y las prácticas que los niños tuvieron en este tiempo para repensar también el programa. Y desde luego esto tendría una lógica en términos de lo que hemos venido hablando mucho, de que es revisar el programa y poder eliminar aquellos temas que son demasiado recargados. Nos parece que es importante entonces que repensemos el concepto de aprendizaje y también el concepto de evaluación. Necesariamente tiene que ser una prueba donde nos respondan eso, o qué otras formas de evaluación. Nosotros desde Mejoredu hemos estado hablando mucho de una evaluación diagnóstica que sirva a los maestros para poder saber cómo están sus estudiantes, pero ahora mi pregunta es, ¿a partir de qué? ¿De qué pueden saber cómo están sus estudiantes? De los programas necesarios, desde luego,
de los conocimientos base, por supuesto, pero también seguramente de otros de los conocimientos. Bueno, diría que también en este caso tenemos una nueva oportunidad para poder reconfigurar, ya lo había dicho, la relación con los padres, revalorizar a los maestros como actores centrales capaces de aportar y crear en colaboración y en circunstancias adversas. Y es necesario que en este caso se le vea como el constructor de nuevas formas de enseñanza, con el apoyo que las autoridades educativas puedan brindarle, respetando siempre sus conocimientos e iniciativas. Nosotros hicimos ahí muy al principio de la pandemia un documento de 10 sugerencias para la educación durante la emergencia por COVID y ahí planteamos lo de la formación de maestros. Quisiera terminar, desafortunadamente porque ya hablé mucho, para que podamos conversar, con un pensamiento de Philip Miro, que lo tiene un texto muy interesante que se llama ¿La escuela después o la pedagogía de antes? Esa es la pregunta. Y dice así: cuando hasta los últimos días la sociedad de mercado había mantenido la perspectiva de un mundo de tiendas para sus caprichos, nuestra educación debe ahora llevarlos a descubrir un mundo de tesoros, un fabuloso espacio de investigación para su curiosidad. Cuando los medios de comunicación les muestran a los estudiantes esencialmente una realidad que fascina, asombra o aterroriza, a la que debemos resignarnos, nuestra educación debe llevarles a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, para ver que nada, nunca se juega definitivamente. Cuando la sociedad les ordena pertenecer a un clan que les da identidad y seguridad, nuestra educación debe mostrarles que la verdadera felicidad está en la apertura a la alteridad. Cuando por todas partes se susurraba al oído que solo se podía encontrar placer en el consumo desenfrenado de lo inagotable, nuestra educación debe mostrarles a diario que el verdadero placer reside en compartir lo inagotable. Obras de arte, cultura, conocimiento, aprendizaje, transmisión y creación. Creo que tendríamos que pensar en una pedagogía distinta, esta pedagogía que nosotros estábamos desarrollando y que tiene que ver más con el individuo y con los esfuerzos individuales, convertirse en una escuela para todos, de todos, donde la pandemia, con todo el horror que tiene y con todo el horror que nos está mostrando ahora, nos permita aprender y compartir. Muchas gracias. Gracias, doctora Etelvina Sandoval Flores. Qué amable con esta charla, la educación y la labor docente ante las nuevas circunstancias, secretario. Yo estoy sorprendido, estimada doctora, de todo tu aporte, el cual valoro enormemente, porque has tocado muchas fibras muy profundas en relación a la situación que estamos viviendo y a los retos que estamos experimentando. Nos permite, por un lado, entender lo que estamos haciendo en Puebla, reforzar lo que nos falta por hacer, pero yo quisiera colocar algunas de las cosas que nos dejan pensando. Pero antes decirte lo contento que estoy, porque qué mejor manera de celebrar, de conmemorar el Día Internacional de la Educación que dialogando contigo, donde nos provocas interpelaciones, nos provocas a la reflexión, y creo que ese es el principal ingrediente que necesitamos los maestros para poder ir compartiendo los saberes, aprendiendo juntos y construyendo, como bien lo dices. Esta situación limitante de la pandemia nos limita algunas cosas, pero nos posibilita otras. A mí me quedó sonando mucho estos desafíos que me parecen fundamentales. Uno, entender a los niños y jóvenes en términos de los problemas actuales. Es decir, los problemas que está viviendo un niño, una joven, un jovencito, son muy distintos a los del aula. Hoy día los problemas se enfatizan en la parte emocional, en la parte de los sentimientos, y eso requiere una actitud distinta del profesor. Creo que ahí tenemos un reto muy grande.
El otro, cuando nos comentas la necesidad de nuevas pedagogías, significa reconocer la diversidad. En otros momentos hemos compartido que la educación tiene su dimensión de adaptabilidad y hoy más que nunca cobra pertinencia. ¿Cómo reconocer que no requerimos una nueva escuela, sino nuevas escuelas? Porque la diversidad de entender al ser humano, al niño, al joven como único e irrepetible, requiere una actitud distinta de solidaridad, una ética del cuidado, y reconocer a las escuelas también con toda su diversidad social, económica, cultural, creo que es muy valioso para poder hacer una educación pertinente. El otro aspecto también que nos dejas como un gran reto es el compartir nuestros conocimientos. En ocasiones no los valoramos como tal. Consideramos que se han acumulado durante toda la vida, el magisterio poblano en este caso ha dado muestras de mucho compromiso, de testimonios muy edificantes, pero necesitamos compartirlos, necesitamos hacerlos visibles, necesitamos dilatar este presente para que se convierta en una fuente de aprendizajes para poder seguir enfrentando nuevos problemas. Y también creo que has dado en el centro de la discusión en relación a las nuevas formas de evaluar el aprendizaje, porque hoy día, y salió mucho en el conversatorio magisterial de la semana pasada, el día miércoles, y aquí en Puebla nosotros el día jueves tuvimos un diálogo con supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos. El viernes dialogamos con directores y directoras de escuelas y mañana vamos a dialogar con docentes de grupo. Así es que esta reflexión que nos haces nos viene muy ad hoc para este momento. Y finalizo con el reto que nos colocas, otra manera de concebir el aprendizaje. Recuerdo una frase de un teórico, me parece chileno, Hugo Asman, que señalaba que los procesos vitales son al mismo tiempo procesos cognitivos. Es decir, el mundo de la vida, el mundo de lo cotidiano es una fuente de aprendizaje. Y en este momento en el que no estamos en las aulas, el entorno familiar, con todo lo que señalabas que Tonushi apuntaba, creo que es nuestro gran reto, ¿verdad? Porque al final de escuelas, como lo decía el secretario Esteban Moctezuma, la escuela no son las cuatro paredes, la escuela es la interacción entre el docente, el alumno, y hoy día los padres de familia juegan un papel muy importante y los contextos han cambiado, por lo tanto hay que darle un nuevo significado a la forma de enseñar, un nuevo significado a la forma de aprender y un nuevo significado también a la manera de evaluar. Entonces yo muy agradecido porque nos has dado, por un lado, certidumbre sobre por dónde hay que transitar, pero por otro lado nos dejas una gran tarea de seguir pensando la educación e ir encontrando respuestas adecuadas a los contextos y situaciones que vivimos. Pues no sé si puedo hablar, pero yo creo que certidumbre no la tenemos nadie. No tenemos, estamos en momento de incertidumbre, precisamente. Y esa es un poco la intención de esta charla. Aprovechemos los aprendizajes que hemos tenido, construyamos conocimientos sobre ellos, analicémoslos y busquemos caminos. Repito nuevamente esto que nos decía Néstor López, la escuela que tengamos en unos cuantos años es la que hayamos construido hoy. Entonces tenemos que abrir una discusión fuerte en lo pedagógico, en lo social, en el papel de la escuela, en las nuevas escuelas, las nuevas pedagogías, e ir construyendo entre todos, porque no hay aquello de yo ya les tengo la receta mágica y la fórmula para salir de esto. Me parece que es el momento de una participación colectiva y una discusión colectiva, como dije, ordenada, una discusión donde se escuche, con escucha también, y es un momento difícil. De verdad que yo creo que todos los días nos levantamos diciendo, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Estamos
cada vez entrando a una situación compleja y nosotros que tenemos la responsabilidad, bueno, ustedes que tienen la responsabilidad educativa, nosotros que los acompañamos, pues tenemos que poner el hombro y junto con todos los interesados, los maestros, los padres, pues abrir este debate. Doctora Etelvina, muchísimas gracias. Nos queda claro a todos aquellos que no estamos involucrados, por ejemplo, con los docentes o no somos docentes, que somos a lo mejor padres de familia y que vemos que esta incertidumbre que estamos viviendo, sí, en estas épocas, pero que también es época de construcción, como lo dijiste muy bien al principio, estamos seguros que la escuela no volverá a ser lo de antes, que cuando regresemos, que cuando por arte de magia esta pandemia se fuera y regresar a las aulas, ya no sería lo mismo, porque vamos con una carga, con un bagaje de enriquecimiento, de construcción, de dimensiones cognitiva, física y psicosocial, que creo que va a ser en pro de la nueva escuela del mañana, las nuevas escuelas del mañana. Le queremos agradecer muchísimo su presencia en este programa de la A a la Z Puebla en Casa, la doctora Etelvina Sandoval Flores, presidenta de la Junta Directiva de Mejoredu. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias Nuria, gracias doctor Melitón. Te reitero mi agradecimiento, estimada doctora. Muchas gracias, doctora Etelvina, y muchas gracias al secretario de Educación, Melitón Lozano, por esta interesante charla y la oportunidad de que todos seamos testigos de este tema tan interesante, justamente cuando se conmemora el Día Internacional de la Educación, aquí de la A a la Z Puebla en Casa, aquí lo tuvo. Creo que nos quedan 3 minutos. Quisiera compartir dos Claro frases importantes. Una de un pedagogo hindú que dice, al profesor dile el para qué y él inventará el cómo. Uh-huh. Por eso yo señalaba estos grandes retos que nos deja pensando la doctora Etelvina, porque ahora hay que inventar las maneras, nuevas formas. Y la otra frase que a mí me encanta también es que en este océano de incertidumbres necesitamos islas de seguridad. En este océano de incertidumbres necesitamos islas de seguridad. Y estas islas de seguridad las vamos a ir encontrando en la medida en que seamos más solidarios, en que compartamos nuestros saberes, en que vayamos hombro con hombro apoyándonos. Eso es porque la incertidumbre es inherente a la vida y más en este momento de crisis, de pandemia, pero también las seguridades surgen de apoyarnos unos con otros. Una ética del cuidado, una ética de la solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias a ustedes. Mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z Puebla en Casa. Que pasen buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa.